Bueno, 10 de la noche en España. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller, webinar, seminario, conferencia, como cada uno le quiera llamar. Agradecemos obviamente y damos las buenas noches a la gente que ande por España o por estas latitudes, porque hay otras, como en Latinoamérica, en las que puede ser que nos estén viendo por la tarde. Agradecer, como no, la presencia de cada uno de vosotros y vosotras que estáis ahí y comentaros que esta conferencia se enmarca dentro del ciclo Vacuna contra el Aislamiento que está realizando la Escuela de Coaching Integral ECOI y bajo el título de la educación y convivencia en casa. Tenemos a dos personas, Sara y Manuel. Sara Álvarez Mota, concretamente, que ejerce como maestra desde hace más de una década en la escuela pública. Es licenciada en psicopedagogía y es coach integral en la especialidad educativo familiar. Es colaboradora en diversos proyectos que lleva a cabo la escuela y también colaboradora en el Centro de Formación de Profesorado de Jerez. También está Manuel Alfredo Miguel Saldoval, maestro de profesión y vocación desde hace 15 años en la escuela pública, actualmente jefe de estudios de su centro y además coordina diferentes proyectos educativos en el mismo. Es también coach integral, especializado también en educativo y familiar. Colabora con la escuela en aspectos relacionados con la formación, como por ejemplo el desarrollo del proyecto educativo Un cambio de mirada docente para la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y están aquí para contarnos cómo convivir en casa y cómo, bueno, aspectos importantes dentro de lo que sería la educación. Les doy paso. Ahora mismo se les verá a ellos porque tengo que darles los permisos para que lleven las riendas de esta conferencia y les voy a hacer hospedadores y ahora les veréis. Están los dos en el mismo ordenador y oírnos nos oís, ¿verdad, Sara? Manuel. Sí, te Vale. oigo perfectamente. Perfecto. Pues bueno, ahora sois hospedadores y ahora ya podéis poner el vídeo. El vídeo ahora. Eso es. Perfecto. Genial. Muy guapos los dos. A pesar de las horas, ¿no? Un saludo a todos los que estáis ahí dispuestos a disfrutar de esta webinar, al menos esa es nuestra intención, que os sirva, que sea interesante para vosotros. La presentación que hacía Gorka, ¿no? Todas las cosas que ha dicho sobre nosotros, en la formación, en lo que hacemos, en nuestra labor docente, en nuestra labor profesional, tanto en nuestro nivel diario como también en colaboración con la escuela. Todo eso es muy importante, pero yo también digo que quizá lo más importante, que aparte de todo eso que comentó él, aparte de todo eso, lo más importante es que también soy marido y soy padre, ¿no? Seguramente mucha de la gente que estéis ahí, pues también lo seáis, tengáis vuestra familia y sin duda el reto más importante que me planteo en mi vida es ese, ¿no? El de ser padre, que sin duda es una aventura apasionante como seguramente también lo viváis vosotros, ¿no? Bueno, esperamos que os guste mucho esta webinar que hemos preparado con todo el cariño del mundo y sobre todo yo también quería comentar un poco eso, que quizá nosotros consejos no vamos a dar, no somos nadie para dar consejos ni decir lo que tenéis que hacer, ni mucho menos, ¿no? Ni nada de eso, sino que bueno, vamos a contar nuestra experiencia, cómo lo vivimos nosotros, qué cosas tenemos en cuenta y bueno, cómo estamos vivenciando esta experiencia nueva para todos, ¿no? Porque este confinamiento es algo que no hemos vivido y con toda probabilidad pues algo que nos está sacando un poco de nuestra zona de confort a todos y a ver cómo se gestiona. Es lo que venimos, lo que traemos aquí hoy, ¿no? Contaros un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros, ponerlo encima de la mesa y a partir de ahí, pues bueno, lo que os pueda servir, pues bienvenido sea, ¿no? Pues bueno, por mi parte también daros las gracias
y un poco pedir disculpas porque no ha sido posible esta pequeña presentación, que la hemos elaborado también para que os sirva de guía. Intentaremos pues reajustarlo en la medida de lo posible. Comenzaba un poco con el tema de que somos conscientes de la gran diversidad familiar que hay familias que viven solo en pareja, otra familia en la que viven con sus mayores, hay gente que vive sola, y también pues, está la parte de familias que conviven con sus hijos, ¿no? Y es un poco ahí donde nosotros nos centramos por las circunstancias que vivimos actualmente, como ha dicho Manuel, somos padres de un niño de 5 años, entonces nosotros nos vamos a centrar en contar nuestra experiencia desde esa mirada, desde la convivencia en familia. Para ello pues, hemos organizado una serie de puntos que los va a comentar Manuel en breve y pasamos a cada uno de ellos. Bueno, esa era nuestra primera transparencia, donde desarrollábamos todos los puntos que vamos a tener en cuenta en la webinar. Si queréis, hago un breve resumen de todo lo que vamos a ver, de todos los apartados que vamos a trabajar, que vamos a comentar de lo que hacemos nosotros en casa. Y bueno, pues paso un poco a comentarosla, ¿vale? Como ha comentado Sara, pues el primer apartado hablaría un poco de la diversidad de experiencias que tenemos cada uno, ¿no? Es decir, pues no es la misma la realidad que podemos tener en casa con un niño pequeño de 5 años que la realidad que podemos tener con adolescentes, que la realidad que podemos tener con varios hijos, en fin, abordaremos un poco todo eso. Hablaremos de la importancia de los horarios, de las rutinas que tenemos que tener en casa y que nosotros estamos desarrollando porque creemos que es muy interesante. Hablaremos también de la importancia de cuidarnos, no solo desde el punto de vista del cuidado del hijo, sino también del cuidado de pareja. Hablaremos también de la importancia del tema de este boom que ha surgido ahora con el confinamiento desde el punto de vista de los docentes, ¿no? Aparte de padres, también somos docentes y comentaremos un poco pues todo eso que está pasando con el tema de la escuela, de clase, del trabajo en casa que los maestros y los docentes mandan a casa a través de correo, a través de WhatsApp, a través de la formación telemática y todo esto. Hablaremos también de las emociones, ¿no? La importancia de cómo nos expresamos y cómo nos expresamos a partir de diferentes emociones que podemos desarrollar en diferentes momentos, ¿no? El uso de las tecnologías también. Hablaremos también de la autoobservación también, ¿no? De cómo nos observamos y cómo nos comportamos en determinados momentos en esta nueva situación de confinamiento que tenemos en casa. Y nos gustaría terminar un poco con bueno, era parte de la última diapositiva, pero comentaremos una diapositiva muy interesante que teníamos sobre un gráfico en donde nos situamos nosotros en esta experiencia de confinamiento, en qué zona me sitúo, ¿no? En la zona del miedo, en la zona del aprendizaje, en la zona del crecimiento, y pondremos varios ejemplos, ¿no? de dónde nos estamos situando, ¿vale? Pues vamos allá. Bueno, pues el primer punto hablaba de las necesidades, ¿no? Comentar que cuando hablamos de convivencia, lo primero que tenemos que abordar es cada una de esas partes. Es decir, para tratar un todo tenemos que analizar y trabajar cada miembro en particular, cada una de las partes, desde un punto de vista sistémico. ¿Qué podemos hacer desde esta mirada? Pues ver las necesidades que tienen cada miembro de la familia. Las necesidades ¿desde qué? Desde el más pequeño hasta el papá, la mamá. Todas las necesidades son importantes expresarlas. Entonces, una pregunta de ¿qué necesito yo aquí ahora en esta situación de vosotros, de la familia? ¿Yo qué necesito? Pues yo como padre necesito dedicar tiempo al trabajo, yo como madre necesito lectura. ¿Y tú como niño qué necesitas? Pues yo necesito tiempo, yo necesito. Nosotros convivimos con un niño de 5 años. Entendemos que a lo mejor en el caso de los docentes, de los adolescentes, pues pueden necesitar, yo necesito ver una película en el salón de casa, ¿vale? Entonces, el poder expresar qué necesitamos cada uno de los miembros de la familia, pues es muy interesante. Pues expresarla desde qué, expresarla desde la confianza, expresarla desde el no juicio
de los demás. Solo el tema de poder expresarla ya es expresarla y ser valorada, por supuesto, crea bienestar en la persona, ¿no? El que después pueda ser satisfecha o no pueda ser satisfecha, esas necesidades van a depender evidentemente de la situación familiar de cada uno y va a depender también de cómo se organice cada unidad familiar, ¿no? En el caso de mi niño, él pedía, bueno, Manuel, ¿tú qué necesitas en estos días, no? Y él decía, yo necesito jugar, yo necesito juego, ¿no? Ese juego nosotros como adultos lo hemos podido traducir en que necesita presencia. Los niños necesitan presencia familiar de manera normal, más aún si estamos hablando de una situación como la que estamos viviendo. Presencia, presencia verdadera. Estamos jugando, no estamos con móviles, no estamos mirando libros, no estamos mirando, estamos pendientes del trabajo. El momento de juego es un momento de por y para los niños. Esto en cuanto a las necesidades. Bueno, el siguiente apartado que queríamos comentar hablaba sobre el tema de los horarios y la importancia que vimos nosotros al comienzo de este confinamiento. El tener clara la importancia que tienen las rutinas en los niños, ¿no? Ellos necesitan de ese horario, necesitan de esa rutina, necesitan de normas, necesitan también saber cuándo tienen que cambiar de actividad, porque todo eso también les da un poco les da seguridad y les da, bueno, les da también esa obligación y les da esa estructura que necesitan para el desarrollo del día. Nosotros, como decía, en nuestro horario que desarrollamos todos los días, pues incluimos dos cosas muy interesantes. La primera es la actividad física, que creemos que para ello es fundamental, y el movimiento. Está claro que alguno puede decir, bueno, actividad física y movimiento en casa, sí, pero dentro de cada una de las posibilidades que tengamos. Nosotros vivimos en casa, no tenemos espacio abierto de un jardín, no lo tenemos, ¿no? Pero sí que organizamos todas las actividades en el salón de casa. Y ahí, pues, como comento, hacemos diferentes tipos de actividades de carácter físico, con mucho movimiento, porque ellos lo necesitan. Pues jugamos al voleibol con un globo, jugamos con una pelota de baloncesto a encestarla dentro de una canasta pequeñita o dentro de un cubo, dentro de lo que pillemos en casa para adaptar los juegos. Hacemos yoga, hacemos zumba para niños, hacemos gincana, todo tipo de actividades que incluyan movimiento, ¿no? También realizamos diferentes tipos de actividades, de manualidades, de lectura, de pintura, de barro, de cuentacuentos, de contar historias, de hacer teatro, de hacer asambleas en las que hablemos de un tema en concreto, de hacer una jaima para tomar el té por la tarde, en fin, hacemos un montón de cosas e inventamos un montón de actividades, ¿no? Dos cosas importantes que tenemos muy presentes dentro del desarrollo de los horarios para los niños en casa. Pues la primera, sin duda, es la flexibilidad que tenemos con ese horario, pero una flexibilidad también controlada. Es decir, que no nos dejamos llevar por el estrés quizá que tenemos a diario, con que cuando hay cole al día siguiente, pues tiene que acostarse a tal hora, tener que hacerlo. No somos tan flexibles, pero tampoco, también nos hemos dado cuenta que conforme han ido pasando los días y hemos sido poco flexibles con eso, y luego al final nos hemos montado ahí un poco en que nos hemos quedado, se nos iban comiendo las horas y al final se estaba acostando más tarde de normal y luego eso también influye un poco en el desarrollo al día siguiente. Flexibilidad, pero también controlada, ¿no? Que no haya un poco de desmadre al final. Y el segundo apartado al que hacía referencia es también dentro de la estructura y el desarrollo del horario, tener en cuenta también las necesidades de los adultos. Es decir, no solo estructurar y gestionar el horario para el hijo o para la hija o para los que tengamos en casa, sino también la necesidad que tenemos los adultos, y así lo hacemos nosotros también. Tenemos en cuenta, estructuramos todo el horario y estructuramos en base a las necesidades que podemos tener nosotros como adultos. También necesitamos nuestro tiempo libre, también necesitamos nuestro espacio para trabajar, horas de trabajo y horas de ocio, para hacer también nuestro deporte, para leer un libro si nos apetece, y ahí jugamos con esas dos variantes, ¿no? Y bueno, ¿por qué incluimos también esa realidad dentro del horario? Porque es importante que nos cuidemos, ¿no? Que es lo que va a comentar un poco también Sara en el siguiente apartado. Pues sí, la siguiente diapositiva nosotros la titulábamos
cuídate para cuidar, ¿no? La importancia de que como adulto, que tenemos de manera natural, siempre la tenemos de tener, pero ahora más, cuidarnos nosotros como adultos para poder desde ahí acompañar a los niños. Yo tenía puesto una imagen, era una mamá dibujada así, no se le veía la cara, era como con agua, la mamá era agua, y acunando, acompañando a un niño que la cabeza era así como fuego, ¿no? La interpretación que pretende esta imagen era como su madre estaba intentando calmar a ese niño. Mi pregunta es un poco, ¿qué pasaría si esa madre en vez de agua, esa madre, ese adulto, da igual, en vez de agua fuese también fuego, ¿no? Entonces la llama no la va a apagar, sino que va a crecer. De ahí la importancia de cuidarnos. No podemos acompañar a los niños desde la rabia, no podemos acompañar a los niños desde el enfado, simplemente porque no podemos acompañar de manera respetuosa y de manera consciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como adulto me cuido. ¿Cómo me cuido? Y eso es muy personal. Cada uno, lo que antes comenté, el tema de las necesidades, encubrir sus necesidades, cómo gestionamos las emociones nosotros como adultos, cómo me hablo, cómo me observo mis pensamientos, cómo gestiono las situaciones como adulto. Y desde ahí sí que podré acompañar a los niños en esta situación. Esa predisposición es la que necesitamos ahora y la que necesitan los niños de nosotros. Cuidémonos para poder acompañarles. Una frase muy bonita que a mí me gusta mucho de una compañera que dice que si queremos niños felices y niños tranquilos, tenemos que ser adultos pacíficos, ¿no? Y adultos amorosos. Una situación ahora que va a comentar Manuel, que también está creando cierta controversia, ciertos desajustes en las familias, el tema de las tareas y el tema de los asuntos escolares, ¿no? Es súper importante aquí, y enfatizo, ¿no? El tema de cómo voy a acompañar a mi hijo en este tema de la escolarización, en las tareas, desde qué emoción, desde qué estado acompaño a mis niños, ¿no? Pues bueno, este tema, como decíamos al principio, pues, y ha comentado también Sara ahora, pues está creando mucha controversia y mucha opinión al respecto, gente pues que opina una cosa, gente que opina otra, gente que está desbordada con las tareas escolares, gente que pide más, es que hay un poco de gusto para todo. Es cierto que lo que más nos ha llegado a nosotros como docentes es que ha habido como una avalancha de tareas escolares en casa con el tema del confinamiento, con el teletrabajo, con las clases virtuales, con toda esta información y con todo el seguimiento docente que se está haciendo, ¿no? Desde el punto de vista docente nuestro, es cierto que, bueno, que quizás fruto de esta situación que es nueva para todos, pues esto también ha sido un poco algo, como decía, nuevo para tanto para padres como para docentes, como para todas las personas en general. Y quizás es eso lo que está ocurriendo, que se ha presentado esta situación y en nuestra opinión ha sido como una avalancha de que todo el mundo ha querido, todos los docentes han querido aportar en sus asignaturas, en sus áreas, en trabajo, seguimiento, y ha habido ahí un poco como de desborde total en casa y en las familias con tantísimas tareas, ¿no? Yo creo que lo importante en este sentido es que todas esas tareas, que toda esa cantidad de información que nos está llegando por parte de los docentes, por parte de los maestros, por parte de sea algo controlado desde el punto de vista nuestro como familias, ¿no? No sé si también tenéis la posibilidad de comunicación con los docentes, que evidentemente será que sí, y tampoco conozco la situación de cada uno de nosotros, ¿no? Pero creo que nosotros como padres tenemos que regular eso en casa con nuestro hijo, así como lo estamos vivenciando nosotros. Nuestra experiencia con nuestro hijo es que sí que diariamente hay una tarea en concreta pero tampoco estamos avasallando a nuestro hijo con el tener que hacer la tarea exhaustivamente. Flexibilidad. Y yo creo que también aquí entra mucho en juego el sentido común, ¿no?
y trabajar desde ese punto. Es interesante, es importante lo que los docentes aportan y aportamos para seguir en la formación de los hijos, pero en esta situación que estamos viviendo, por favor, yo también pediría un poco de sentido común por ambas partes, ¿no? Tanto por el docente como por las familias, ¿no? Aquí quería hacer un poco de hincapié que, bueno, aquí en España comenzamos ahora con las vacaciones de Semana Santa y súper importante respetar ese proceso, tanto por un lado como por otro, y en la familia, pues tener en cuenta eso, que ahora entramos en vacaciones y también dejar ese espacio para nuestros hijos, ¿no? Nos preguntaba mucho también el tema de la vuelta al cole, si sabíamos algo, no sabíamos algo, qué va a pasar, se va a volver, no se va a volver. Bueno, pues eso es un poco ahí, ya se irá viendo poco a poco qué va a suceder, qué va a pasar. Lo que sí que es cierto que, bueno, la sensación que puedo tener yo, como cualquiera de vosotros, como ciudadano, es que, bueno, se irá viendo a ver cómo que se van a desarrollar los hechos y a partir de ahí se tomarán decisiones, ¿no? Y me imagino que será todo muy paulatino y poco a poco. No creo que en 2 semanas, ni mucho menos, o en un mes, nos incorporemos todos como si aquí, ¿no? Creo que será algo también paulatino. Y bueno, continúa Sara con las emociones. Pues bien, en la siguiente diapositiva hablamos, se centraba en el papel que tienen las emociones en esta situación, ¿no? Todos somos conscientes, ¿no?, que las emociones tienen un papel importante siempre, ¿no? Pero ahora más. ¿Por qué? Porque esta situación, pues, es habitual que estén, digamos, esa emoción como la rabia, como el miedo, sentimiento de inseguridad, de impotencia, de incertidumbre, todo estas emociones así como muy continuas ahora, pues puede repercutir en la convivencia en casa. ¿Qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones, de emociones, ¿no? Pues un poco como comenté antes, comenzar nosotros como adultos a poder gestionarla o darle ejemplo a los hijos. Simplemente como, pues, primero expresarla a nosotros. Por ejemplo, ¿no?, si yo estoy hablando por teléfono con mi madre o he hablado con alguien o algún familiar y he sentido tristeza, he sentido nostalgia, pues yo compartirlo con mi hijo con toda la naturalidad posible. Decir, mira, Manuel, yo siento tristeza porque me apetece estar con la abuela o la echo de menos, ¿no? Mira, pues tengo miedo, tengo miedo por esta situación porque he visto un mensaje que no me gusta. Ojo, muy importante el tema de cómo estamos gestionando la información, las noticias, ¿no? Eso lo voy a abordar más adelante. Sí que es cierto que determinadas emociones, más que determinadas emociones, las circunstancias que las provocan, a lo mejor un niño, pues no es el momento de compartirla con él, ¿no? Pues espero y después entre adultos la comparto, ¿no? Pero sí que si estamos en el momento, estamos conviviendo y yo me estoy sintiendo así, es necesario compartirlo, adaptado al nivel y a la edad del niño, pero lo necesitamos compartir. ¿Para qué? Para darle ejemplo, porque desde ahí ellos van a entender que, bueno, pues te sientes así, una manera de que ellos vayan aprendiendo también y darle también su espacio a ellos. Súper importante, todas las emociones son válidas, todo es necesario compartirlo y, por supuesto, no las vamos a juzgar. Si para mí a lo mejor yo tengo esa tristeza ahora, para él no tiene importancia porque él puede aguantar lo más. Vamos, a mí no me ha dado pena hablar con mis familiares, ¿no? A lo mejor para mi hijo le ha dado rabia acabar el momento de tele y para mí digo, bueno, si no pasa, no sería nada, pero para él sí que es importante. Entonces nos toca acompañarlo a él en ese momento de rabia. Técnicas que usamos con él y que también se puede usar con la mayoría de los niños en el tema de la rabia y el miedo, que es así como muy común ahora, pues técnicas como dibujamos la rabia, vamos a poner música y a través del movimiento vamos a soltar esa energía que te está ahí quemando. Preguntarle a los niños, ¿dónde la tenéis situada? Yo le digo, Manuel, ¿dónde está la rabia? Porque la rabia es una energía que va a una zona del cuerpo. ¿Dónde está? Pues la siento en el pecho. Pues venga, vamos a respirar. En fin, la plastilina también es muy importante, la usamos mucho cuando
siente alguna emoción así o algún momento que la necesita, ¿no? En definitiva, necesitamos acompañar a los niños en las diferentes emociones, pero no lo podemos hacer si nosotros no atendemos a las nuestras. Con lo cual, es muy importante aquí la comunicación, que la va a abordar ahora Manuel, ¿no? Nosotros entendemos la comunicación, no hay comunicación si no hay conexión. O sea, comunicar para nosotros es conectar, con lo cual en el conectar incido en la parte emocional, ¿vale? Bueno, en este apartado de la comunicación, que también nos ha resultado interesante a nosotros y transmitiros nuestra experiencia, tenemos en cuenta esos dos apartados, ¿no? Cómo está siendo la comunicación con nuestro hijo y cómo está siendo también nuestra comunicación como adultos, ¿no? Que también es importante. Como decía al principio, tenemos que tener en cuenta ambas cosas, ¿no? Esta comunicación que desarrollamos en casa, tanto en un ámbito como en otro, está siendo una comunicación de amabilidad, está siendo una comunicación de afecto, está siendo una comunicación de respeto. Y bueno, en los momentos en los que no lo sea, porque en este confinamiento hay momentos en los que no todo es maravilloso, sino que también hay momentos en los que se hace presente el estrés, se hace presente la rabia, se hace presente estar aquí en tanto tiempo encerrado y muchas veces pues es cierto que eso nos aborda también, ¿no? Y se hace presente también en cada uno de nosotros, ¿no? Y la importancia de tomar conciencia de que en ese momento está siendo así, ¿no? Y cómo estoy comunicando en ese momento que estoy en ese punto de estado emocional, ¿no? La comunicación, como decía y he comentado antes, en verbal, cómo está siendo, ¿no? Desde el respeto, desde la amabilidad, desde qué punto se está llevando a cabo, ¿no? Y también para nosotros es importante la comunicación no verbal, ¿no? Aquí leí hace tiempo un ejemplo que me parece súper interesante y que habíamos comentado también aquí en casa, ¿no? Con nuestro hijo, ¿no? El ejemplo es que cuando estamos montados en un avión, y me imagino que a muchos nos habrá ocurrido y estamos ahí montados en el avión y empieza a haber turbulencias, ¿no? Y empieza a moverse un poco todo, empieza uno a ponerse nervioso, ¿no? A asustarse, a decir, veremos a ver esto qué pasa, ¿no? Pero ese susto y esa inquietud que nos entra se multiplica por 10.000 cuando nos fijamos en la cara de la azafata, ¿verdad? Y vemos que se está poniendo nerviosa, vemos que se está asustando ella y vemos que se está inquietando. Entonces, cuando ya realmente nosotros empezamos a inquietarnos y asustarnos de verdad, ¿no? ¿A qué me refiero con esta pequeña metáfora? A que a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Nosotros como padres somos la figura de seguridad ante ellos, ¿no? Igual que en el ejemplo que acabo de poner, ¿no? La figura de seguridad somos nosotros y nuestra comunicación no verbal también les afecta a ellos, ¿no? Si nosotros con nuestra comunicación no verbal estamos transmitiendo derrotismo, estamos transmitiendo ansiedad, estamos transmitiendo miedo ante la situación y estamos transmitiendo pues todo eso, ellos lo captan también, ¿no? Observarnos, ¿no? Dentro de la comunicación también era interesante para nosotros las expectativas realistas, ¿no? Que cuando comuniquemos y cuando estén ellos jugando en casa y establezcamos normas y comuniquemos esas normas, tengamos en cuenta que también tenemos que centrarnos en expectativas reales, ¿no? De lo que está sucediendo, de lo que está pasando. En situaciones normales, pues la paciencia está en un punto en concreto, pero en esta situación tiene que ser multiplicada por 3, ¿no? A eso me refiero con expectativas reales. Cuando queremos hacernos o que está todo lo que está influyendo en esta situación, ¿no? Por último, dentro de este apartado, a mí me resultaba muy interesante, dentro de la comunicación con nuestros hijos, el tema de empoderarlos también dentro de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, hacerlos partícipes de la importancia y del esfuerzo que también ellos están haciendo. Y en ese sentido, decirles que son protagonistas también de la importancia de estar aquí confinados, de no salir, de no poder hacer todo lo que a ellos les gusta, pero que ellos están colaborando también activamente en que esto sea posible gracias a la colaboración de todos. Y es súper interesante que ellos también se sientan parte importante
de este esfuerzo, ¿no? Y bueno, pasamos al siguiente apartado. Pues bien, el siguiente apartado, un tema que también consideramos importante, es el uso, ¿no?, de las nuevas tecnologías y los medios digitales, ¿no? Aquí hemos diferenciado dos apartados. Por un lado, cómo estamos gestionando nosotros el tema de las noticias, ¿no?, esa sobreinformación que estamos teniendo, cómo la estamos gestionando delante de los niños. Es cierto que cuando, voy a poner un ejemplo, ¿no?, el tema de que parece el típico, que el niño está jugando solo un rato y estamos nosotros con pues a 500 muertos en la provincia de no sé qué, 300 muertos en no sé dónde, hay falta mascarilla, los hospitales están llenos, la situación es gravísima. Esa información que nosotros la estamos gestionando y la estamos interpretando desde una mirada de adulto, los niños la extraen en muertos, mi madre y mi padre están asustados, hospitales, aquí pasa algo, nos vamos a morir. Y entonces ellos están ahí a un lado que parece que no se están enterando de nada, pero son esponjas que están absorbiendo y están quedándose con esa información solo con las palabras que más les suenan fuerte a él y sobre todo en cómo nosotros lo estamos transmitiendo, no lo estamos compartiendo, si lo estamos viendo desde el miedo, si lo estamos viendo desde la ansiedad, ellos lo están captando. Entonces, esa les va a generar a los niños una incertidumbre, un miedo y una rabia increíble. Muy importante este tema y estas noticias que no son muy agradables, pues tratarlas con cautela, o bien en privado o en adulto, o tratarlo desde la naturalidad. Hay gente que está falleciendo, pero bueno, también hay mucha gente que se está sanando, los hospitales se están haciendo muchas cosas para aumentar las posibilidades de los hospitales. Es muy importante cómo tratamos la información delante de los niños. Y por otro lado, otro punto, también relacionado con el tema de las nuevas tecnologías y el uso de ordenadores, tablets y todo esto, eh, nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿está continuamente conectado a esta información continua de uno y de otro? ¿A nosotros qué nos está aportando? ¿Qué nos está aportando? Pues a nosotros, sinceramente, nos está aportando inquietud e incertidumbre. Entonces, llegamos a un acuerdo de que pues ver las noticias una vez al día o cada 2 días para mantenernos informados. Nos resultaba suficiente. Con respecto al pequeño, pues era como muy normal esas videollamadas continuas de la familia, de los amigos, de uno y de otro. ¿Qué observamos? Pues observamos que a Manuel en concreto no le estaba ayudando porque esa conexión con el mundo exterior lo inquietaba y le daba ansiedad. Tardábamos mucho tiempo en que volviese a la normalidad y a una calma, una cierta calma, ¿no? Este tema es un tema muy personal, al igual que el resto que hemos estado comentando, ¿no? Entonces aquí un poco la pregunta, ¿cómo estoy abordando yo esta situación de las nuevas tecnologías? ¿Qué me está aportando a mí y qué le está aportando a mi familia? Porque lo que a mí me ayuda, a lo mejor a vosotros no, o lo que a mí me está ayudando como a nivel personal, a mi familia no. Todo queda un poco en esa pregunta, ¿qué me está ayudando y para qué y cómo lo estoy gestionando? Siguiente apartado. Bueno, nuestra intención era terminar con una diapositiva muy interesante, con un dibujo muy chulo, que era en qué zona o en qué zona quiero estar yo durante este confinamiento, ¿no? ¿Dónde estoy? Igual la habéis recibido muchos por grupos por WhatsApp o lo que sea, pero bueno, a nosotros nos parece muy interesante compartirla, hablar de ella y comentarla porque nos parecía muy chula, ¿no? La diapositiva en sí es un círculo grande y dentro de ese círculo pues se divide en 3 círculos. Esta es la típica imagen del círculo de influencia, ¿no? Que se trabaja mucho en coaching, ¿no? Pero esta nos parece muy interesante porque dentro de ese gran círculo tenemos otros 2 pequeños círculos y ahí detallamos un poco eso, en qué zona estoy yo o viviendo este confinamiento y en cuál me quiero situar, ¿no?
La primera zona sería la zona del miedo, la segunda sería la zona de aprendizaje y la tercera sería la zona del crecimiento. Pues nos gustaría compartir con vosotros un poco, hablar de cada una de las zonas y que tomemos conciencia en cuál de ellas estoy. ¿Estoy en la zona del miedo? ¿Estoy en la zona del aprendizaje? ¿O estoy en la zona del crecimiento? ¿Dónde me sitúo? Y ya no solo dónde me sitúo, sino de dónde me quiero situar. Si identificamos una de ellas, donde estemos actualmente en los días que llevamos ya en nuestras espaldas de confinamiento, si estoy en una de ellas, pues que un poco también pensemos en cuál me quiero situar, ¿no? Como decía, la primera zona es la zona de miedo, ¿no? La zona de miedo es esa zona en la que yo me irrito con mucha facilidad y me enfado con cualquier cosa, con cualquier tontería, ¿vale? Dentro de la zona del miedo también sería esa zona en la que mi actitud sería reenviar todo lo que me llega, todos los mensajes que recibo de manera compulsiva para compartirlo con todo el mundo, ¿no? Me quejo a menudo de las cosas que pasan, me quejo a menudo de que ve el confinamiento, me quejo cada 2 por 3 de aquello que está pasando, me quejo de otra vez lo mismo, otro día igual, esto no se soluciona, hay que ver, esto está aumentando, sigue habiendo más víctimas, sigue habiendo más, esto no se va a acabar nunca, ahora el gobierno dice que vamos a estar 3 semanas más, esto es una locura. Estoy en la zona en la que contagio emociones, en la que contagio miedo, ira y todas estas cosas. La siguiente zona sería la de aprendizaje, ¿quieres comentarla? Esto no la veo bien. Te la dejo aquí si quieres. Bueno, la siguiente zona, la de aprendizaje, ¿no? Hay un poco, cuando ya somos conscientes de que hemos pasado por la del miedo, porque todos hemos pasado por esa etapa, en el que, bueno, pues comienzo a soltar un poco cómo me encuentro, ¿no? Pues mira, esta situación me está desbordando y la expreso, ¿no? Empiezo a valorar, esta información es oficial, no es oficial. Empiezo ya a poner un poco en tela de juicio todo lo que me está viniendo. Reconozco que me está desbordando, reconozco que tengo cierta incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo, cómo lo estoy hablando con respecto a mis niños, cómo puedo mejorar la situación con ellos, porque míralo. Entonces ya empiezo ya a tomar un poco de conciencia con respecto a la zona anterior. Estamos en una zona de aprendizaje, o sea, estamos aprendiendo de esta situación. Y bueno, por último sería la zona de crecimiento. Hemos abordado la zona de miedo, la zona de aprendizaje, como comentaba Sara, y la última zona sería la zona de crecimiento, en la que, bueno, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos en este proceso y en esta realidad que nos toca vivir. Pongo mis talentos al servicio de quien los necesita. Vivo en el presente y no enfoco todo esto en el futuro, sino que estoy centrado en el ahora. Soy empático conmigo mismo y con los demás. Mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza de que todo esto va a pasar y se va a solucionar y vamos a poder con ello y acabará. Y busco la manera de adaptarme a los cambios, ¿no? Esa sería la última zona de crecimiento, ¿no? A partir de esta reflexión que planteamos aquí un poco, pues bueno, invitamos un poco a eso, a identificar en qué zona me encuentro y si estoy en la zona de las primeras, pues bueno, vamos a intentar dirigirnos hacia la zona de crecimiento más que en la zona del miedo, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco nuestra experiencia y lo que podemos aportaros de cómo nosotros vivimos esta experiencia de confinamiento en todos estos días. Ahora sí que sabemos que tenemos un momento en el que dejamos un espacio abierto, ahora lo comentará Gorka, para preguntas. Si tenéis alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que nos queráis hacer, pues encantadísimos de responderos desde nuestra experiencia y lo que podamos aportaros, ¿vale? Pues Muchas bueno. gracias. Paso a Gorka. Perfecto. A ver, ahora puedo ponerme eso es. Genial. Oye, que sois unos fenómenos. Yo os lo digo directamente. Yo me he sentido muy, muy reflejado porque yo también estoy viviendo el confinamiento, también soy padre y la verdad es que me ha tocado alguna de las cosas que habéis dicho a nivel de emociones y demás. Así que nada,
yo desde aquí, como tengo la posibilidad de daros las gracias directamente en público, pues lo hago. Gracias. Muchas gracias. Sí que me gustaría hacer una especie de recopilación de puntos y la gente que vaya preguntando si quiere algo en preguntas. Me ha gustado mucho cuando habláis de la importancia del juego y el que viene acompañado de presencia, es decir, de esa necesidad de que los chavales y las chavalas demandan juego, pero demandan presencia, ¿no? Demandan estar con ellos. Como adultos debemos cuidarnos gestionando nuestras emociones, cuidándonos a nosotros para acompañarles. También me gusta cuando decís que todas las emociones son válidas y no hay positivas ni negativas. ¿Verdad? Y me gusta esa pregunta que habéis hecho cuando dices que nos aporta tener esta sobreexposición a las noticias. Y la respondéis vosotros comentando que deberíamos racionalizar un poco ese consumo de noticias. A mí me gustaría desde la escuela incidir en el programa de coaching educativo y familiar que vosotros realizasteis y que sigue vigente en la escuela y que oferta la escuela. Cualquier persona que esté escuchando y quiera acceder a él, que se ponga en contacto con nosotros, que también tenemos un programa, el programa estrella, por así decir, el de experto en coaching integral, que son 3 formaciones al año, que la próxima va a ser en mayo y el que él quiera puede empezar la formación. Con la gente que está ahora en experto, lo estamos haciendo online y está teniendo unos resultados interesantes. Deseando, obviamente, estamos de volver a abrazarnos, volver a hacer dinámicas en la escuela, sin duda. Pero bueno, también nos hemos adaptado. Quizás en mayo, cuando empieza el experto, todo esto ya se haya atemperado un poco y podamos volver a vernos. Agradecer tanto a Manuel como a Sara la participación y a las personas que habéis estado espectadores. Y creo que tenéis alguna preguntita, Sara y Manuel. Ahí abajo. Tenéis 2. A ver. Es un poco, ¿no? Tere, ¿no? Da las gracias, ¿no? Muy interesante la comparación de azafata y el lenguaje no verbal. La gestión de emociones tan importante. ¿Quieres comentar, no? Bueno, es una afirmación, ¿no? Más que una pregunta. Y después Rocío da las gracias también, que va a poner en práctica algunas de las herramientas que hemos compartido. Gracias a vosotros. Son herramientas que probamos día a día con nuestro pequeño y también las que hemos probado como docentes en el cole. Gracias por tu generosa reflexión al respecto. Muchas gracias a vosotros. No escuchamos a... Sí, perdona, que tenía el micrófono quitado. Que Belci Portilla, que está en Colombia, que nos saluda desde allí. Belci, muchísimas gracias. Saludos. Muchas gracias. ¿Lees tú alguna? Fanny. ¿Qué otras herramientas nos pueden dar sobre el lenguaje gestual? Te refieres con respecto a los pequeños, ¿no? Con respecto a los niños, ¿qué herramientas? ¿Cuál es la pregunta en concreto? No sé si puede especificarla. ¿Qué herramientas para nosotros como adultos? Un poco por abajo dice si respecto a los niños lo comenta. Sí, ¿qué otras herramientas nos pueden dar sobre el lenguaje gestual respecto a los niños? Vale, que está aquí. Bueno, con respecto a los niños, yo no sé si... A ver, ¿dice algo? Sí. El trabajo con respecto a los niños en relación a la comunicación en general empieza en los adultos, ¿no? En observarnos a nosotros, cómo lo estamos... Primero tenemos que tomar conciencia nosotros como adultos de cómo está siendo esa comunicación no verbal. Primero es la toma de conciencia de adulto, si yo cuando le estoy diciendo
a mi hijo, oye Manuel, quédate tranquilo, que no pasa nada, que míralo. Entonces, al niño que le llega, quédate tranquilo, o le está llegando el gesto y le está llegando la emoción. El gesto y la emoción, y unos estudios no es que no lo inventamos nosotros, hay unos estudios que eso pesa sobre un 80-90% con respecto al 10% o 15% restante, que es el mensaje. Entonces, claro, pues con respecto a los niños hay que tomar conciencia nosotros como adultos de cómo lo estamos haciendo. Porque si quiero de darle tranquilidad, si quiero transmitirle paz, la tengo que sentir. No sé. Sí, Fanny. Fanny, ¿no? Puede ser que me encuentre muy triste, por ejemplo. ¿Cómo podría hacer que él? Para que él no lo sepa. Vale. Bueno, Fanny. No, cuenta. Sí, como yo comenté antes esa parte en concreto, ¿no? Con respecto a la tristeza. Es importante que exprese tu tristeza no sé si a tu hijo o a tus hijos. Es muy importante. No le ayudas si lo estás ocultando, porque aunque tú intentes ocultarla, ellos la sienten, porque ellos están en pura emoción, ellos sienten esa parte, el mensaje, la emoción llegante, como te he dicho, que el mensaje. Entonces, es importante hablarle, ser sinceros con los niños para poder también ser de ejemplo. Si tú quieres que tus niños también después te cuenten y te expresen que ellos se sienten tristes, tenemos que comenzar nosotros como madre, como padre, como adulto. Siéntate. ¿Tan pequeño? Claro que sí, claro que sí. Y sabes, cuanto más pequeño, casi mejor, porque los niños cuando son pequeños son muy egocéntricos y ellos pueden captar un mensaje y pensar que esa tristeza también puede depender de ellos. Entonces, es como una carga que le vas a quitar. Una carga que le vas a quitar a su niño, tu niña, a tu niño, no sé de cuántos niños estamos hablando. Súper importante, aunque sean niños pequeños, tenemos que contarles adecuada a su edad. Yo me siento triste, esto es una situación que yo no la he vivido antes y es normal. Tenemos que expresarle que es normal que me sienta triste, porque si yo no me expreso desde la sinceridad y desde la verdad, no puedo pretender que después ellos nos den lo mismo. No sé si te ha ayudado. Yo quería también y aportar un poco ahí, ¿no? Lo acaba de comentar. Fanny comenta, ¿no? Que pensaba que no les podía contar una tristeza. Claro, eso, un poco a colación con lo que ha comentado Gorka. Él decía, no hay emociones positivas ni negativas, ¿no? Y tenemos un poco la tendencia a pensar que el estar nosotros tristes es una emoción, como otra cualquiera, y estar tristes, pues nuestra educación, nuestra creencia es que de estar triste no se puede estar triste. Hay que estar siempre alegre, que siempre contento, y no es así. O sea, estar triste también es una emoción tan respetable como otra cualquiera y no es malo estar triste. Y eso también tenemos que enseñarle a nuestros hijos también, romper con esas creencias, ¿no? Con que determinadas emociones pues no están bien. Y bueno, esa es mi aportación quizá a tu pregunta, Fanny. Muchas gracias. Darío. La para el resto, ¿no? Y mejor el ocultarle esta idea. Muchas gracias. No sé si baja y... Darío también nos interviene. Y muchas gracias, lo estoy viviendo solo porque me pilló en estado de drama trabajando y la verdad que me he sentido muy identificado con la racionalización de la información y en la explicación de las 3 zonas. Cada día que pasa se consigue ese aprendizaje. Pues es cierto, Darío, muchas gracias por tu aportación también. Y es cierto que el tema de las 3 zonas nos resultó muy interesante cuando lo recibimos y la verdad que también nos ayuda mucho a nosotros a tomar conciencia de en qué punto estamos, porque muchas veces desarrollamos una determinada actitud, conducta y estamos ahí metidos y no tomamos conciencia de en qué punto estamos. Y siempre podemos mejorar en la zona en la que estemos hasta que lleguemos a esa zona de aprendizaje en la que tomemos conciencia de cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y cómo estoy actuando a partir de esas emociones que me desarrollo y qué es lo que me va a aportar. Como decíamos al principio, ¿quién quiero ser yo en este confinamiento, ¿no?
Tony. María Teresa, da las gracias, ¿no? Por los consejos, ¿no? Gracias a ti, María Teresa. Gracias a ti. Tony. Tony, un horario, ¿no? ¿Cómo habéis dicho da seguridad, da previsión? Nosotros lo hemos puesto en práctica y no funciona. ¿Creéis que es bueno improvisar algunos días, aunque eso significa saltarse el horario? ¿O es mejor mantener la rutina para que para que se nos vaya, no se nos vaya de las manos? Bueno, Tony, yo personalmente va a depender mucho de los niños en concreto, de la edad y de las circunstancias de cada familia. Nosotros, por ejemplo, sí que improvisamos, si hay que improvisar determinadas actividades, determinados días, por supuesto que lo hacemos, porque eso forma parte de la vida y es necesario improvisar también, ¿no? Pero teniendo en cuenta la edad que tiene Manuel, hemos visto que si nos dejamos mucho de ir con el tema de los horarios, al final le perjudica. Ya te digo que va a depender siempre un poco de cada familia, de cada niño, de cómo lo gestionan. Una cosa es, sí que insisto que cuando es saltar el horario, si hablamos de niños y tienen presencia, en vez de hacer esta actividad nos surge, nos apetece la otra, pues estupendo, sin problema. Pero si el horario no lo saltamos y en cierta manera dejamos un poco a un lado esa presencia, ese estar con los niños, pues a la larga un poco nos puede repercutir en la convivencia. Es nuestra experiencia, Tony, a nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Y lo comentamos un poco al principio cuando hablaba de horarios y todo esto, ¿no? Tu pregunta es, ¿crees que es bueno improvisar algunos días? Sí, ya lo ha comentado Sara, es positivo también improvisar y no ser tan estricto con el horario, ser flexible también es positivo. Y también lo comentaba un poco al principio, ser flexible, pero también, como tú comentas en tu pregunta, ¿no? Se nos irá de las manos. Bueno, también tiene cabida que algún día se nos vaya de la mano y al final el día salga mal, que nos ha pasado también a nosotros, ¿eh? Al final un poco hemos sido tan flexibles que al final se nos ha ido un poco de las manos, pero al día siguiente hemos retomado y responden bien también, porque ellos, como comenté al principio, necesitan rutinas, ¿no? Y en cuanto se las da, las retoman y no hay ningún tipo de problema. Así que si algún día, por lo que sea, el horario no es tan estricto, es mucho más flexible, improvisáis, luego se va un poco todo de madre y al final el día sale un poco más regular de lo que teníamos planificado y no sale todo como esperábamos, al día siguiente hemos retomado y todo ha vuelto a la normalidad. Así que sí que hay cabida también a la improvisación y luego se retoma, no hay problema, claro. Es un poco que aprende cuando vivas la experiencia, un poco qué me aporta. Mira, pues la improvisación a mi familia le viene bien, le aporta, pues vamos a seguir probando, ¿no? Que mira que llevamos 2 días improvisando y la verdad es que no nos funciona. Pues aprendemos de ellos, como comentaba Manuela, las 3 zonas, estamos en aprendizaje y seguimos creciendo. 7. Que es Tony, ¿no? Sí. Tiene 3 hijos, 7, 9, 12 años, ¿no? Gracias por vuestra aportación. A veces cuesta retomar la rutina, pero es cierto que acaban entrando, por supuesto. Sí que acaban. Los niños tienen una capacidad de adaptación increíble y yo creo que es una de las cosas, una de las conclusiones que podemos sacar de este confinamiento, porque creo que es generalizada. Ahora nosotros hemos compartido con otros amigos, otros compañeros del cole, y es cierto que los niños están demostrando un saber estar y una capacidad de adaptación de las cuales tenemos que aprender. Pues sí, son sabios, muy sabios. Gracias, Fanny. Sí, bueno, cierto, chicos, yo creo que ya podemos ir. Ayer fue el Día Internacional de Concienciación con el Autismo y también es cierto que hay niños que tienen una realidad específica que es curiosa y que en este confinamiento a veces se amplifica y que también hay que cuidar los padres y las madres de estos niños y de otros más, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero eso da para otro webinar, ya lo iremos viendo. Muchas gracias a ambos y nada, nos vemos en la próxima. Muy bien. Hasta luego. A vosotros. Gracias a vosotros. Por estar ahí y hacernos partícipes. Gracias. Muchas gracias.